vamos a estar con muchas ganas de escucharlos y ellos de presentar también sus experiencias. ¿Sí? A los que se van sumando último, les recuerdo, nombre y apellido completo. En un ratito ya vamos a dar inicio. Hay muchísimos inscriptos, entonces por eso la paciencia de que se vayan sumando todos. Bueno, estábamos viendo en el chat que es una alegría, hay un montón de estudiantes, hay graduados también de nuestra casa de estudio, hay colegas, así que bueno, somos en este momento 59 personas en la sala, así que vamos a dar comienzo. Mi nombre es Marisa Ramírez, soy profe del instituto, muchos de ustedes los conozco y es una alegría verlos. Vamos a dar comienzo a este encuentro que tiene como nombre Escuela y Pandemia, prácticas de enseñanza en educación inicial, lengua y literatura, matemática y música. Y para comenzar, en primer lugar, quisiéramos darle la palabra a nuestra rectora, profesora Carolina Gorostegui, para que, bueno, nos dé una bienvenida y dé la apertura a este encuentro. Carolina. Bueno, buenas tardes a todos, docentes, estudiantes. ¿Se escucha bien? Quiero darles una especial bienvenida a los docentes que van a estar disertando, que nos acompañan contando sus experiencias de práctica en este conversatorio sobre la virtualización de la enseñanza. Bueno, no quiero robarles demasiado tiempo, simplemente me tomo unos minutitos para realizar una reflexión acerca de qué tipo de enseñanzas nos deja esta pandemia, ¿no es cierto?, en cuanto a educación. Y creo que lo que está claro es que este tipo de trabajo virtual nos obliga a resignificar el sentido de la escuela, de los caminos y de las decisiones que tomamos, ¿sí? Más que nunca se percibe hoy el hecho de que la escuela no es una simple aplicación de conceptos. Y bueno, esta nueva manera de entablar los vínculos pedagógicos representan a su vez una oportunidad de aprender, de crecer, y tratando siempre que estas distancias que mantenemos, que son distancias de cuidado, no se constituyan en obstáculos, ¿sí?, sino que sean el eco de algo nuevo, de algo mejor, de algo que venga y que nos ayude a sumar en cuanto a educación, ¿no es cierto? Porque por ahí pensaba que si algo queda claro también en este contexto es que esta pandemia actúa como una especie de lente de aumento de sentimientos, de actitudes, pero también y lamentablemente de desigualdades que ya estaban instaladas hace tiempo, pero que en este escenario se profundizan. Por eso creo que es interesante, ¿no es cierto?, que como escuela podamos pensarnos en clave colectiva, en clave conjunta, para poder propiciar nuevas formas de vínculos, de acción, que lleven al mínimo estas desigualdades existentes, ¿sí? Vaya desafío, ¿no?, que nos planteamos los educadores, pero creo que si trabajamos colectivamente, como les decía, y junto con la sociedad y con el esfuerzo de todos, vamos a poder hacer frente a este desafío. Así que bueno, nada más agradecerles nuevamente a todos la participación, a los docentes, egresados, estudiantes, a todos los que estamos
compartiendo estas experiencias que seguramente serán enriquecedoras, ¿no es cierto?, para aprender mucho más de esta pandemia. Así que bueno, les doy la bienvenida y bueno, y los escucho y los sigo viendo desde acá, sigo estando acá, así que nos seguimos viendo y hasta pronto, y que tengan una buena tarde todos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Sí, con la alegría de empezar estos encuentros que nos permiten pensar, encontrarnos y darnos cuenta que en esta nueva situación no estamos tan solos. Les comento cómo está pensada la dinámica de hoy. Nos acompañan 4 colegas, 4 docentes, por el nivel inicial, la profesora Beatriz Travizán, por el profesorado como egresado de la carrera del profesorado de matemática, el profesor Leonardo Ibarra, por el profesorado de lengua y literatura, la profesora Desiree Sosa, y por el profesorado de música, para contarnos sus experiencias como colega en esa especialidad, el profesor Mariano La Rosa. Yo voy a ir haciendo presentación de a uno, ¿sí? Les voy a comentar quiénes son. Ellos, más o menos unos 10 minutos, nos van a contar qué les ha ocurrido en esta práctica docente, en esta situación tan excepcional que nos cuesta, que nos está costando atravesar. Y al finalizar las 4 exposiciones, nos vamos a dar ciertos momentos para preguntas y reflexiones compartidas. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, creo que estamos todos ansiosos para escuchar a los colegas. Me gustaría comenzar con la profesora Beatriz Travizán. Ella es profesora del nivel inicial, con más de 20 años de antigüedad, y recalcando que con mucha fuerza sus mayores años han sido en escuelas de zona rural. Así que la invitación a Beatriz a que tome la palabra y nos pueda compartir su experiencia. Tenés silenciado el micrófono, Popita. Ahí. Ahora. ¿Me escuchan ahora? Perdón. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Soy docente de sala. Hoy estoy trabajando en el Jardín Senderito de Puigari, anexo a Escuela 12. Tengo una sala integrada. Y bueno, les quiero agradecer este momento para contar la experiencia muy importante sobre la pandemia. Al comenzar el periodo lectivo 2020, nunca creo que nadie pensó que íbamos a atravesar por esta pandemia. Así que las 2 semanas que tuvimos presenciales se fueron pasando de manera habitual, con el periodo de inicio, con el ingreso de los niños. En la segunda semana ya tenía el grupo completo, y en el cual eran 12 niños en ese momento, de 4 y de 5 años. Bueno, como todos sabemos, se declara el ASPO, y en ese momento nos encontramos con el primer desafío de ver cómo íbamos a hacer para dar clase desde la virtualidad. Hay muchos factores que en mi caso fueron favorecedores. Yo pasé con este grupo de niños de sala de 4 a sala de 5. ¿Qué quiere decir? Que ya tenía establecidas redes de comunicación, como el grupo de WhatsApp, y habíamos incorporado por el proyecto de TIC, y habíamos empezado a hacer funcionar un grupo de Facebook privado, en el cual participan solo las familias del jardín con el equipo de conducción y las docentes, donde se comparten experiencias y todo lo que los niños y las niñas hacen para que todas las familias puedan verlo. Bueno, estos 2 factores fueron beneficiosos al momento de poder empezar con las clases virtuales. Bueno, para mí también es un gran desafío porque no manejo la tecnología, muy poco, así que ese era el primer desafío que debía vencer. Y bueno, después pensar qué estructura didáctica íbamos a utilizar para poder llegar a la familia. En el primer momento solo mandaba actividades sueltas
que sería o sea, para terminar el periodo de inicio, que en ese momento estaba relacionado con el ámbito musical. Al darme cuenta que esto iba a seguir, que no íbamos a volver, que esto se tenía que sostener en el tiempo, ahí comenzamos a pensar, a preguntar, el equipo de conducción nos sugería cosas, nos daba pautas, qué estructura didáctica íbamos a utilizar, si el proyecto, la unidad, la secuencia. Bueno, después de charlar con las colegas y ver que creímos entre todo que la mejor manera era planificar en forma de secuencia, obviamente basados en los lineamientos y con el apoyo de los documentos de Nación. Y así empezó el gran desafío, porque ya no era solo planificar, pensar para el niño. Sí, teníamos que pensar en tenemos que pensar en ese niño, esa niña, pero en su contexto familiar. O sea, ya no solo le damos al niño o a la niña, sino también tenemos que lograr que la familia entienda lo que nosotros queremos que ellos logren en sus casas. Bueno, yo creo que es un trabajo desafiante, se puede hacer, pero es desafiante. Así que, bueno, después de establecer las secuencias, también hay que, yo intento buscar actividades divertidas, claras, que las consignas sean totalmente claras para que la familia lo pueda realizar sin problema. O sea, yo lo que intento es que la familia pueda hacerlo, se divierta y también aprendan, como siempre decimos en el nivel inicial. Y bueno, por suerte he podido trabajar casi todos los ámbitos: matemática, lengua, ciencias sociales, naturales, arte, música, semana tras semana. Y bueno, la dinámica es mandar por archivo Word las actividades a la familia y ellos van haciendo las devoluciones según el tiempo que tengan. O sea, no es que nosotros les ponemos un tiempo. Yo envío las actividades. Otra cosa que he hecho, porque uno creo que debe reinventarse todo el tiempo, probar qué resulta, ir cambiando. Bueno, otras cosas que me han dado resultados es, por ejemplo, si yo mando una actividad como la que mandé la semana pasada, que era la receta, involucrarme en esa secuencia, como hacer una receta con mi hija, grabarme, hacer una receta con mi hija y enviarlo, y eso a ellos les sirve de guía. Entonces, como que creo yo que se sienten más contenidos, y bueno, y es más fácil el ida y vuelta. Por suerte, otro factor que me favorece mucho es que las 13 familias, digo 13, tenía 12, pero en pandemia, una niñita, Olivia, la conozco por imagen virtual, también hubo un pase, así que se incorporó, creo que a la cuarta, quinta semana de comenzada la pandemia. Bueno, las 13 familias tienen casi el 100% de conectividad. Esto hace que nosotros estemos diariamente en contacto. Y no solamente para que entreguen las actividades, sino para saber cómo estamos, para sostener el vínculo, para no perder eso de que nos escuchemos. Los niños me mandan audio, yo les contesto. Siempre cada video, cada foto es alentada con un sticker, con un audio, con una frase, como para que las familias, o sea, le transmitan a sus niños y sea un ida y vuelta. También he podido trabajar los ejes transversales, que son ESI y articulación. En ESI presentó la gran dificultad de que uno en la sala diariamente, o sea, lo realiza de una manera habitual, pero me encontré con el problema de cómo encarar ESI desde la virtualidad. Aprovechando que hay una mamá que es psicóloga y se especializa en esto y está en la sala, su niño, digamos, está en la sala, le pedí ayuda. Entonces con ella organizamos como un video muy breve, muy pequeño, porque creo que también que estamos todos cansados de tanta virtualidad que intento que todos los videos sean cortos, precisos,
para que aparte no se pierda la idea. Bueno, con esta psicóloga, ella en un breve video cuenta a las familias por qué ESI en jardín de infantes. Y desde ahí empezamos a desarrollar el proyecto con el cuidado del cuerpo. Por ejemplo, una de las actividades cotidianas que uno hace siempre en la sala, bueno, pero en este momento los niños tenían que ser filmados, es que pongan su cuerpito, se marque su cuerpo en el piso y mientras van nombrando las partes del cuerpo, se agregaba la parte íntima. Esa es una aclaración que nosotros como docentes le hacemos a la familia a la hora de ejecutar la consigna. Bueno, también estoy trabajando el proyecto de articulación internivel e internivel. Y también un desafío porque en la sala y en la escuela es mucho más fácil, los niños van al primer grado, vuelven a conocer el aseño. Bueno, toda esta parte no está, así que la idea fue que el aseño de primer grado se presente con los niños y que los invite a jugar. Y uno de los primeros juegos fue que tenían que buscar números en su casa. Bueno, la verdad que la respuesta fue genial. Las familias empezaron a grabar a sus niños donde encontraban los números, o sea, en lo cotidiano del hogar y dentro de casa. Bueno, así más o menos voy trabajando. No es una tarea fácil, yo creo que todo el tiempo uno debe estar reinventándose, debe estar buscando nuevas estrategias para que no decaiga en el tiempo, porque como nos cansamos nosotros, las familias también están cansadas, las respuestas no son las mismas que al principio que ahora, pero sí puedo rescatar que el vínculo y el contacto está. Por ejemplo, otra cuestión que es a nivel institucional es que si yo no sé nada pasado una semana de ese niño o de esa familia, se interviene inmediatamente haciendo una llamada telefónica, pero no para presionar ni mucho menos, al contrario, es para tratar de interiorizarte y saber si esa familia está bien, que por qué no han podido participar en el grupo. O sea, desde esa parte uno intenta no perder el vínculo, que es lo que uno mayormente apunta. Y bueno, como decía, me parece que no es una tarea fácil, pero a medida que llega los momentos en que uno por ahí creo que se angustia, porque yo siento como que no es suficiente lo que uno hace, que los niños no estén adquiriendo los contenidos del nivel, pero después cuando por ahí envío las actividades y veo la respuesta, veo que la vinculación sigue estando, y que el afecto también, y que la comunicación no se ha cortado, me doy cuenta que este es un nuevo modo de aprender, un nuevo modo de enseñar, y que se puede lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad. Y bueno, esta es más o menos mi experiencia, espero que les haya servido. Tengo muchas anécdotas para contar, pero bueno, lo quise resumir desde esa manera, que mi reflexión es que esto es un nuevo modo de enseñar, muy diferente al que teníamos, pero que se puede lograr. Así que bueno, muchas gracias por darme este espacio y espero les haya servido. Bueno, no, gracias a vos, Beatriz. Solo para dejar en el tintero, ahora vamos a escuchar a otro colega, pero solo para dejar como algunas palabras para que vayamos después ganando. La palabra juego, cómo se hizo presente en el relato de Beatriz, ¿sí? Y con esta identidad del nivel, que le es muy propio. Y otra que también remarqué, esto de pensar el contexto familiar. Y ella nos contaba de que se puso a hacer una receta con su hija, ¿no? Que ya el contexto familiar es no solamente porque entramos a las casas de nuestros estudiantes, sino que también abrimos la nuestra. Así que lo dejo como para después seguir hilvanando.
Y te agradezco muchísimo, Beatriz, muy interesante y mucha información que nos has compartido. Bueno, vamos a dar lugar a la presentación de otro colega, ¿sí? Para que se vaya preparando, el colega Leonardo Ibarra. Él es profesor en matemática, es egresado de nuestro instituto, él ha egresado en el año 2017, actualmente trabaja como profesor del espacio de matemática en la escuela secundaria número 17 de la localidad de Aldea Salto, y también se desempeña como ayudante de cátedra en el espacio de práctica 2 del profesorado de matemática. Así que, Leonardo, cuando quieras, te doy la palabra. Muchas gracias. Voy a poner una presentación. Me dicen si se ve bien. Ahí. Bueno. Voy a comentarles un poco sobre mi experiencia acerca de la virtualización de la enseñanza de la matemática, y decir que en un principio esta situación de aislamiento social me generó mucha incertidumbre, no solo por la cuestión sanitaria, sino también pensando en mi práctica áulica, en enfrentar este gran y nuevo desafío que es la enseñanza de forma virtual, que no es algo frecuente en la educación media. Sí, por ahí en el nivel superior hemos usado durante la formación las aulas de los institutos de formación docente, o luego en nuestra experiencia cotidiana hemos hecho alguna capacitación virtual, pero en el nivel medio no es frecuente. Entonces, ante este contexto de incertidumbre, hay que ponerse a pensar, repensar y en acción. Entonces, cuando pensamos nuestra práctica de clases, siempre planificamos, no vamos de improvisado. Y si bien hay un montón de ejes para hablar sobre la planificación, yo voy a hablar sobre algunos nada más por la cuestión del tiempo. Con relación a los contenidos, es decir, nosotros nos preguntamos qué vamos a enseñar. Siempre planificamos en el marco de los diseños curriculares y los núcleos de aprendizaje prioritarios. Y en este contexto se nos agregó la resolución 2269, que aprueba los documentos Transitando Caminos y Puentes y el marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios para este año. Entonces, lo que hubo que hacer es, con nuestra planificación pensada para la presencialidad, es ver esos contenidos que iban a ser prioritarios en este contexto. También cuando pensamos en qué vamos a enseñar, esos contenidos que vamos a enseñar, nos preguntamos cómo lo vamos a enseñar. Y en la presencialidad tenemos diferentes recursos y estrategias. En este contexto pensaba en que no quería que los chicos o las chicas se encontraran con un documento PDF en el que encontraran un desarrollo teórico práctico con un montón de expresiones algebraicas y gráficos y que se quedaran con esa cara de no entiendo nada, ¿no? Entonces había que pensar en algo más. Entonces pensar en algo más, igual que en la presencialidad, implica pensar en esos recursos didácticos para ver cómo lo vamos a enseñar. Desde los diseños curriculares, esta nueva normativa, la formación en el instituto, trabajamos mucho la resolución de problemas. Es de mi gusto personal y bueno, ahí tiene numerosos beneficios, hay autores que hablan de ello, pero no nos vamos a detener porque si no sería extenso. Y lo otro son las tecnologías de la información y la comunicación. Uso mucho GeoGebra para lo que es el análisis de las funciones, para realizar gráficos, tablas,
y Excel para trabajar estadística. Pero eso no es suficiente cuando uno piensa cómo lo va a enseñar, sino cómo le vamos a hacer llegar a los chicos todo el desarrollo de la clase. Porque en la presencialidad nosotros contamos como recurso audiovisual con el pizarrón o la pizarra y nuestra voz, ¿no? Y la comunicación gestual que se da. Entonces eso ahora no lo tenemos. Entonces había que pensar en recursos audiovisuales para poder desarrollar y superar la limitación de un documento PDF. Entonces, probé un montón de cosas con beneficios, desventajas, hasta que llegué a lo que manejo mejor, que es GeoGebra, y lo convertí en una especie de pizarra digital. Ahora yo sé que encontré ahí en el applet de GeoGebra que tiene una pizarra digital, pero como aún no la investigué demasiado, me quedé con el GeoGebra clásico y hice unas adaptaciones. Como entonces tengo mi pizarra digital en el monitor, o sea, en la pantalla, necesitaba grabar esa pantalla y recurrí a un programa que conozco de mis muchas horas de juegos en internet, que se llama Bandicam, y elegí este programa porque tiene una amplia gama de herramientas para resaltar algo, flechas, e introducir cuadros de textos en el momento que uno está grabando. Entonces no lo tiene que hacer después en una edición. También de este trabajo que siempre me gustó de grabar o cosas, que en el instituto hace unos años hice un curso de edición digital, que hemos aprendido en la radio a editar audio. Entendía que la grabación, por ahí uno se equivoca y no tiene sentido o es mucha pérdida de tiempo volver a empezar de cero. Entonces, tal vez en un set, uno retoma a un punto anterior y sigue grabando y después edita. Para eso uso un programa que se llama Soy Vegas y ahí termino de armar mi video de explicación. Después, la gran decisión que había que tomar era cómo hacerle llegar a los chicos ese video o esa producción. Y teniendo en cuenta, primero, la familiaridad que los chicos tienen con las aplicaciones y el consumo de datos móviles, es que pensé, bueno, le mando el video por WhatsApp y no, porque tiene limitación de tiempo y capacidad en tamaño. Y que le iba a consumir muchos datos tener que descargarlo. Entonces, después de recorrer varias aplicaciones, me terminé quedando con YouTube, porque como es de Google, viene instalada por defecto en todos los dispositivos móviles y no consume grande cantidad de datos. El chico no tiene que descargarlo, simplemente lo mira cuando lo necesita y luego cierra. Esto es en cuanto a como todo el empaquetado en un documento digital que tiene el desarrollo teórico práctico redactado, con las ecuaciones, expresiones algebraicas, gráficos, y además links en videos que desarrollan un poco más aquello que puede significar un obstáculo. Después viene la modalidad de trabajo en cómo enviamos esto a los chicos y cómo nos comunicamos. El envío de actividades en una primera instancia, por una cuestión de practicidad, aunque siempre lo digo, yo soy como que me gusta que en las instituciones uno se maneje con los canales formales de comunicación. Bueno, acá por una cuestión de practicidad y mantener un vínculo estrecho con los estudiantes y las familias, en un acuerdo institucional se optó por WhatsApp como medio de comunicación, porque muchos chicos no manejan correos electrónicos o son los celulares de sus padres y es todo un impedimento. Entonces, para no tener que sortear ese obstáculo, fuimos a lo más práctico. Generalmente yo envío actividades semanalmente, tengo clases lunes y jueves, así que envío los lunes y los jueves recibo los trabajos de los chicos. El envío es siempre a través de la rectora de la institución, es decir, que yo le envío el archivo a ella y ella se encarga de distribuirlo a los cursos. En este caso yo trabajo en el sexto, así que
ella le envía al sexto año las actividades. Una vez que los chicos reciben esas actividades, se abre ese ida y vuelta que no lo tenemos en el aula presencial, pero lo hacemos también a través de WhatsApp, en el que hay consultas, ¿sí? De aquellas cosas que no entendieron, de aquellas cosas en las que no pueden avanzar o que no están del todo seguros. El otro ida y vuelta del cual yo no puedo ser partícipe, que es entre estudiante y estudiante, sé que se da, porque me lo han comentado ellos, que se comunican por privado y acuden a mí, digamos, en el momento en que no se pueden poner de acuerdo. Pero sé que hay una retracción ahí entre compañeros. Y como decía, los jueves ellos me envían directamente a mí sus actividades resueltas. Tengo que destacar de mis estudiantes que me envían siempre en tiempo informa, que las consultas las hacen siempre en el horario de clases, que si las hacen un día que no es de nuestro horario habitual, las hacen en el horario de escuela, que son profesionales de la fotografía en esta era de las redes sociales, porque te mandan fotos muy claras. Si hay un desarrollo que es demasiado extenso, me mandan el desarrollo en 2, 3, 4 fotos, las que sean necesarias, y me facilita muchísimo a mí el trabajo de corrección para luego hacer la devolución. Y todo esto nunca se los tuve que pedir, o sea, nunca tuve que aclararlo en ningún momento, es todo de ellos. Bueno, una vez que yo recibo esas actividades, corrijo, y ya para el próximo archivo que voy a enviar en la semana siguiente, primero hago la devolución individual, si corresponde, y si hay algo que es para todos, hago una devolución general. Y luego agrego una nueva guía de actividades para profundizar en el contenido o retomar en aquellos lugares, en aquellas partes que hubo dificultades. Y acá se repite el ciclo, ¿no? Le envío a la rectora y todo como comenté recién. Creo que no me olvido de nada. Lo otro, ya como para ir terminando, es poner en valor y destacar este tipo de jornadas, o bueno, por lo menos dentro de nuestra institución se han hecho reuniones institucionales, el diálogo entre los colegas, porque más allá de que a mí esta forma de trabajo me está dando muy buenos resultados, los chicos me cumplen, van entendiendo, te hacen saber que todo el esfuerzo que vos haces lo valoran, pero uno siempre tiene la inquietud de cómo seguir y cómo mejorar. Entonces, por lo menos a mí me pasa eso, que siempre estoy pensando cómo puedo mejorar y potenciar más a los chicos, ¿no? Entonces, en estas jornadas de intercambio o con el diálogo con otros colegas, he recibido muy buenas valoraciones y además ya la he usado en otras instancias de las clases por Google Meet. Aún no la he puesto en práctica, es mi desafío próximo, ahora cuando empiece contenido nuevo, planificar para una clase por Google Meet. Así que poner en valor este tipo de jornadas donde uno puede contar experiencias y aprender de los demás colegas. Y bueno, ahora sí para cerrar, agradecer a Carolina, Graciela, Marisa como parte del instituto y de la organización por la invitación, a todos y todas las presentes que están escuchando esto. Y bueno, si hay dudas, sugerencias, cosas para agregar, serán siempre bienvenidas. Y quedando a disposición para poder ahondar más en contenidos como los recursos que por lo menos a mí me resultó un gran trabajo de exploración para ver qué podía funcionar mejor. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Leonardo, sumamente interesante, nos has hecho un recorrido de todo lo que ha sido tu propuesta didáctica, también para tirar ideas, ¿no? Y después silvanar,
se esconde atrás de los dos relatos la idea de trayectoria, de cómo pensar, ¿sí? Beatriz nos contaba de que hacía un llamadito por teléfono, y Leonardo nos dice que investigó y que fue a buscar todas las herramientas que ha ido construyendo en su trayectoria como estudiante o como profe, para que la enseñanza de la matemática esté, pero la continuidad del aprendizaje de los chicos también esté. Entonces, en el fondo sigue estando como esta preocupación por la trayectoria. Muchísimas gracias, Leonardo. Después seguramente saldrán muchísimas preguntas y daremos más formas a la reflexión. Bueno, vamos a pasar a otra colega, en este caso del espacio de lengua y literatura. ¿Sí? Quiero darle la bienvenida a la profesora Desiree Sosa. Ella es docente, también egresada de nuestro instituto, tiene más de 8 años de antigüedad. Mayormente se ha desempeñado en escuelas rurales. Actualmente está trabajando en la querida Escuela 18, Juan L. Ortiz, de la aldea Spatzen-Kutter, y también está trabajando en la Escuela número 7 de Diamante. Así que, Desiree, te doy la palabra para que nos puedas comentar. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al Instituto por la invitación. Me pareció algo muy interesante, ya que creo que todos los docentes en práctica estamos atravesando este proceso, ¿sí? Considero que es un proceso complejo y bueno, y si le cuesta a los chicos por ahí mantener el vínculo, a nosotros también, ¿no? Bueno, para empezar, yo quería comentar esta situación, ¿sí? Nosotros en una primera instancia pensamos que esto solamente iba a durar unos 15 días, por lo tanto, bien, preparamos algunas actividades domiciliarias para enviarle a nuestros alumnos y esperar la resolución en esos 15 días. Después, bueno, como todos ya saben, se fue postergando y finalmente, digamos, ya vamos casi todo el año y aún no nos hemos podido reencontrar. En cuanto a mi práctica docente y a mi planificación, tiene mucho que ver el contexto, ¿sí? Bueno, como lo mencionó Marisa, yo me desempeño como profesora en 2 instituciones, una es en Aldea Spatzen-Kutter y la otra es en la escuela número 7, acá de la localidad de Diamante. Aldea Spatzen-Kutter es una comunidad pequeña, somos aproximadamente unos 60 estudiantes. Cada curso aproximadamente tiene 7, 8, 10 como máximo estudiantes, entonces por ahí poder contactarlos o poder generar un vínculo es mucho más fácil, ¿sí? Porque como es más chiquito, nos conocemos todos. Entonces las clases presenciales incluso suelen ser mucho más personalizadas, ¿sí? No porque las clases en un contexto mayor no lo sean, sino porque en este caso el contexto nos ayuda a que es algo favorable también. Bueno, en un primer momento empezamos nosotros en la escuela 18, que es la escuela de Spatzen-Kutter, empezamos a enviar las actividades, ¿sí? Cada materia tenía que hacer un recorte de su planificación anual, tomando los ejes prioritarios, ¿sí? Y empezamos a mandarlo. Bueno, los chicos, como les cuento esta cercanía que tenemos, se empiezan a quejar, que dicen que los trabajos son muy extensos, que no pueden terminar, que son muchas materias, y bueno, lo clásico por ahí del estudiante de escuela secundaria. Bueno, entonces decidimos realizar, previa reunión institucional, trabajos en secuencias didácticas,
¿sí? Bueno, las secuencias didácticas a nosotros, en este caso, nos dieron muchos resultados. ¿De qué trata una secuencia didáctica? ¿Sí? Para que más o menos se den una idea. Nos juntamos varias áreas, pues no tienen que ser específicamente, por ejemplo, comunicación, inglés, lengua, literatura, no, sino que nos mezclamos entre todos, que eso también genera diversidad y salen temas muy buenos, y proponemos un solo tema, y ese solo tema es abarcado desde diferentes áreas, ¿sí? Se han generado trabajos muy ricos, muy lindos, y así, digamos, le proponemos menos cantidad de trabajo, pero sí le proponemos que ellos apliquen la mayoría de los contenidos de todas las materias, que está muy bueno. En la otra institución, la de acá, la de la localidad, que por ahí es muchísimo más grande y tiene mucho más caudal de estudiantes, se implementó la utilización del Classroom, ¿sí? Cada curso tiene su propia aula virtual. Nosotros ingresamos, subimos las actividades y semanalmente, o lo vamos manejando también, dependiendo las devoluciones que tengamos, nosotros le realizamos devoluciones y así constantemente, pero como sucede generalmente, también tenemos bajas, ¿sí? Por ahí es mucho más difícil encontrarlos o tratar de que el vínculo no se pierda. A mí generalmente yo doy clases en el mixto a la mañana y en el turno noche. A la mañana por ahí tengo mayor vínculo con mis estudiantes, porque ellos, los padres, se ponen en contacto, te preguntan todo el tiempo, estamos como más en contacto. Por ahí a la noche, como son estudiantes más grandes, por ahí con otros contextos de vidas diferentes, que es el de adultos, nos ha costado por ahí mantener el vínculo, ¿sí? Ellos nos dicen, bueno, que no ingresan al Classroom, que no tienen cuenta de Google, que no les parece práctico. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver qué hacemos como para poder mantener el vínculo también, para que eso no se pierda. Entonces, empezamos a utilizar el WhatsApp como una herramienta y como el aula virtual. En el WhatsApp subimos todo, subimos archivos de Word, PDF, videos, y bueno, y he obtenido resultados, y bueno, y ahí vamos, ¿sí? Yo creo que esto es un ensayo y error constante, ¿no? Y que a todos nos ha pasado, pero bueno, vamos, y hay algunas circunstancias sí que generan frustraciones, pero yo creo que es muy importante el vínculo laboral, es muy importante el apoyo por ahí de la institución en donde estás, que podamos tener comunicación constante con los colegas, porque eso nos ayuda a decir, bueno, a mí me pasó esto, perfecto, entonces vamos a utilizar esta herramienta para poder solucionarla, y así de forma conjunta, digamos, poder resolver esta adversidad que, bueno, que es un problema de todos, ¿no? Así que, bueno, eso sería básicamente mi experiencia que quería comentar con ustedes. Muchas gracias. Ahí está, me estaba fallando la tecnología. No, muchas gracias a vos, sumamente interesante. También para dejar palabritas, contexto, ¿no? El poder reconocer que las prácticas no son prácticas aisladas, que no son prácticas que suceden en el aire, sino que hay lugares, espacios, relaciones
que van dándole forma a estas prácticas del enseñar y del aprender. Tanto Beatriz como Leonardo también lo dijeron, pero en el caso de Desiree como que nos aportó mucho más contenido para poder pensar la importancia del pensar los lugares y los espacios. Así que muchísimas gracias. Por último, y para ir cerrando estas invitaciones que nos hacen nuestros colegas al contarnos sus experiencias, bueno, le voy a dar la palabra. Tiene más de 20 años de antigüedad en la docencia. Él, aparte de ser profesor de música, es músico, así que una trayectoria sumamente interesante en lo que es la docencia y también lo que es el arte. Así que, Mariano, te invito a que nos puedas compartir tus palabras. Te escuchamos. Me puso viejo la trayectoria. Ya No, son más de yo no 20 dije años. eso, dije... No, dijiste eso, dijiste eso. Bueno, buenas tardes para todos, un gustazo realmente y recontra contento por escuchar las experiencias de los profes que expusieron anteriormente. Mi situación como profe de música no escapa a ninguna de las situaciones que los demás profes contaron. Al principio me agarré la cabeza mal porque cuando nos dice el 16 de marzo, chicos, nos volvemos a casa porque por 15 días se suspende, ármenme algo, me dice la vice, ármenme algo escrito para mandarle para dar música. Imagínense, dar música en un papel es recontra difícil y encima no me gusta. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que, y con el paso del tiempo, empecé a buscar otras alternativas. Por esos tiempos ni sabía cómo se escribía ni Zoom ni Meet, ni siquiera eso. Así que lo primero que hice fue llegar a mi casa, empezar a probar las plataformas y dije, qué difícil va a ser dar música por estos medios, es complicado. Nos vamos a pelear más de lo que vamos a cantar. Entonces empecé a usar otras herramientas en mi casa con las que armé mi trinchera. Y empecé a probar. Eran clases cortitas también dentro de lo que se podía, porque tenía que también enviarlas por WhatsApp y que más de 64 megas no tolera esa red, ese medio. Entonces tenía que hacer las clases tan cortitas que tampoco me servía. Bueno, empezar a utilizar otros programas, empezar a buscar información cómo comprimir un video y que no pierda calidad de imagen, que no pierda calidad de audio, sobre todo eso lleva mucho tiempo de curiosidad, pero por suerte encontré un caminito que me dio muy buen resultado y con el permiso de mis directivos en las dos escuelas. Yo trabajo en la escuela 101 Santa María y en la escuela 52, en las dos, les pedí permiso para armar un canal de YouTube y poder armar la clase, subirla a ese canal y después simplemente a mis directivos, para que ellos vean el contenido, simplemente les pueda pasar un link a través del WhatsApp y que ellos puedan abrirlo. ¿Para qué? Justamente para tratar de hacer algo un poquito más extenso que lo que me permitía el WhatsApp a través de un video, y para alivianar también el tráfico de Internet en estos tiempos, ¿no? Que si bien es muy importante que la conexión que tenemos que tener todos, pero hay otros espacios que necesitan muchísimo más, que no se sature esa red, como el sistema de salud. Entonces, en contacto permanente con mensajes con mis compañeros. Cuando empecé a mandar los videos, voy a dar un ejemplo, en la escuela 52 no recibía respuestas. Lo subía a la red de Facebook y si bien tenía el me gusta, el comentario, todo, pero yo lo que quería era que la familia me devuelva algo de eso. Y hasta que por ahí
ni me acuerdo qué fecha, pero era muy cercano al comienzo de la cuarentena, se me dio por hacer una canción muy cortita y regalársela a la seño de jardín de esa escuela. Y fue el primer trabajo que me llegó como devolución. Una nenita del jardín de la seño Lili Taborda, que la vi que estaba por acá, me había mandado el dibujito de todo lo que aparecía en la canción, que era la canción del Mamboretá. Esa fue mi primera devolución en la escuela y eso fue también lo que me impulsó a seguir trabajando con todos estos medios, con lo que es la tecnología mediante nuestros instrumentos, ¿no? Simplemente, yo no sé si se puede, pero para esta oportunidad o para mostrarles a ustedes, a los que no han visto por ahí, en este momento, y a raíz de esta hermosa reunión, y la problemática actual que tenemos con el medio ambiente, yo hice un pequeño video con una canción que es la que es el próximo trabajo que va a ir hacia las escuelas donde yo trabajo, y siempre adecuando esas actividades de acuerdo al nivel que las reciba. Si les parece, la presento un poquito ahora para, más o menos para mostrar cómo es mi modalidad de trabajo. ¿Puede ser? Perfecto. Lo que sí voy a invitar a todos que también apaguen sus cámaras, porque eso va a hacer de que la conectividad sea mucho mejor y podamos disfrutar mejor el video, ¿sí? Micrófonos y cámaras apagadas. Total, ya nos vemos en un ratito. Mariano, por las dudas te aviso, se está viendo las imágenes entrecortadas y no se está escuchando. A ver si querés probar de nuevo para verlo. Yo diría que lo dejé, o sea, es muy difícil, ¿viste por qué no puedo por ahí trabajar en estas plataformas? Porque busque la forma que le busques, el video está comprimido, está súper editado y sin embargo cuesta un montón la reproducción. De todas formas, va a estar subido en cualquier momento, ni bien yo pueda presentar este trabajo a mis directivos, va a estar en YouTube de la Escuela Santa María o de la Escuela 52, en cualquiera de ellas, y va a ser más lindo poder verlo y por ahí, si se quiere, y la palabra se permite, apreciar un poco más lo que utilizo a la hora de trabajar. En cuanto a las devoluciones de los chicos, escuchaba a los otros profes, es muy difícil a esta altura seguir manteniendo el mismo ritmo que teníamos al comienzo, porque muchos de ellos han mermado en sus devoluciones. Pero bueno, seguimos buscando la forma de acercarnos. Recibo sus trabajos mediante correos que atiendo inmediatamente, permanentemente está abierto en el teléfono o en la compu para recibir, descargar y armar su carpeta virtual. Y bueno, esa es mi modalidad de trabajo en este tiempo de pandemia, que ojalá pase pronto.
Bien, 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 sumamente interesante. Los límites de la tecnología que creo que cada uno de nosotros que hemos estado en un espacio, tanto enseñando como aprendiendo, nos demuestra permanentemente. Seguramente ya vamos a poder disfrutar ese video. También, bueno, para pensar con fuerza algo que estuvo ya hilvanándose con todos, que es los vínculos, ¿no? El tema de los vínculos y una relación de vínculos en dos sentidos. El vínculo emocional, esto de encontrarnos con los estudiantes, de poder trabajar con ellos, y el vínculo con el colega, en un reconocimiento que sin el colega, sin el equipo directivo, sin el paralelo, es como que hubiese sido muy difícil poder darle lugar a ciertas experiencias, ¿sí? Y en lo que decía Mariano, con esta canción que le regalaba la señora Jardín también, cómo eso nos demuestra que los vínculos son más allá de un nivel o de un paralelismo de cursos, sino que nos estamos empezando a trabajar en la educación más macro y no tan escueta como a lo mejor antes era, en un solo ciclo. Bien. Les agradezco profundamente a los cuatro, cada una de sus exposiciones fueron sumamente valiosas. Habilitamos un espacio de preguntas y de reflexiones. Mientras van pensando las preguntitas, recordarles que la profesora Mariana Valdés, la profesora Graciela Barón, son aquellas que también nos están acompañando y pensando este espacio, la profesora Lorena Van también. Entonces, todo este encuentro que nos está tan provechoso es el trabajo de muchas colegas que nos hemos encontrado para poder pensar juntas, ¿sí? Las preguntas las pueden escribir en el chat, yo también las puedo leer. Si no, me anoté un montón de preguntas yo, pero para habilitar a los otros, a los estudiantes que están acá con nosotros. Bueno, pregunto yo. Estamos como los chicos cuando no nos animamos a preguntar. Pregunto yo. A los cuatro profes, por ahí, los cuatro o el que quiera, una de las grandes, de los grandes discursos que se empezaron a decir, sobre todo al principio, era, y ahora, a través de un teléfono, de una compu, ¿cómo se va a enseñar? ¿No se enseña lo mismo? ¿Cómo van a decidir qué enseñar y qué no enseñar? Entonces, la primera pregunta es en relación a esto, por ahí algunos lo han dicho, ¿qué criterios han tenido en cuenta para hacer la selección de contenidos, el recorte, como decía uno de los compañeros, ¿sí? Para ver qué enseñar? Bueno, no sé si quieren, cuento una pequeña experiencia. Dale. Bueno, como decía al principio, la planificación, nosotros, todos los profes, nos basamos en los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos y en los núcleos de aprendizaje prioritarios, y en esta nueva resolución que llegó en el contexto de pandemia. Cuando uno piensa en qué es prioritario y qué no, por ejemplo, yo al principio estaba trabajando el estudio de la función polinómica. Entonces, desglosar ese estudio incluye varios contenidos, ¿no? Y por ejemplo, entre ellos está el reconocer intervalos de crecimiento de la función, intervalos de positividad, negatividad, que son contenidos que los chicos ya vienen trabajando. Es decir, lo ven cuando ven la noción de función en general, lo ven cuando dan función lineal, lo ven cuando dan función cuadrática. Entonces, para mí, prioritario no es seguir trabajando sobre esto, sino más bien hacer hincapié en encontrar las raíces de esa función, en
en clasificarlas, y entonces pasa por ahí este recorte de contenidos, ¿no? No es que se va, o sea, por lo menos yo no es que voy a dejar de enseñar algo, sino que es algo que ya han visto, entonces como que ahora profundizo más en las otras actividades y no tanto en eso, o sea, poniendo el foco más en otra cosa. No sé si para los otros profes es más o menos lo mismo. Yo quería comentar que, como les había dicho anteriormente, al ser un grupo recurrente, porque ya habían sido alumnos míos el año anterior, los contenidos fueron diferentes, porque yo tenía el beneficio de saber, o sea, no es que fueran diferentes los contenidos, sino que las actividades las pude hacer de otra manera, porque ya conocía el grupo y sabía sus preferencias. Entonces, primero intentar ver qué les gustaba más a través de la virtualidad, que lo que disfrutaban mucho de este grupo de alumnos que disfrutan es la parte de educación física no expresión corporal, y entonces siempre intento empezar la semana con eso, con una actividad de juego lúdica y que tenga que ver con la educación física, que yo los atrae para seguir adelante. Y después priorizar y profundizar, como decía el profe, lo que ya saben, digamos, como matemática. Yo también di una secuencia de medida no convencional, que ellos con los elementos del hogar puedan tomar mediciones, el texto instructivo cuando doy la receta. Entonces, creo que más allá de que no nos corremos porque trabajamos con los lineamientos, pero a medida que conocemos el grupo podemos ahondar en esos contenidos. No sé si les quedó claro. Sí, quedó claro. Por ahí esto de, me gusta como focalizar en palabras, la palabra foco que nos decía Leonardo, y esto de el contenidos nuevos, que bueno, ¿cómo lo presentamos? A un contenido nuevo de una nueva manera. No sé si Mariano o Desiree nos quieren también acompañar. Yo, al mes de todo esto, me encontré con que debía sí o sí darle otra dirección a mi planificación, porque es imposible llevarla a cabo a la planificación que nos han aprobado allá por comienzo del año nuestros vices, llevarla a través de la virtualidad, porque se nos hace, así como se nos hace difícil a nosotros armar todo eso, también tenemos que pensar que lo que le llega a los chicos es una cantidad enorme. Entonces bajamos un poquito el pie del acelerador de lo que venimos trabajando normalmente, y eso me ha llevado a modificarla completamente al punto de decir, bueno, mi planificación me tiene que servir para ser muy claro a la hora de llegar a la familia y que ese mensaje perdure, para que yo el año que viene ya tenga un paso adelante con respecto al trabajo que normalmente hacemos. Bueno, y en mi caso particular, la lengua y la literatura... ¿Hola? ¿Sí? Bueno, en mi caso particular, la lengua y la literatura, sobre todo la lengua, sí, que utiliza las macro habilidades del lenguaje, lo que es la lectura, la escritura, la escucha y el habla, sí, por ahí a la hora de priorizar contenidos es como mucho más fácil porque se necesita para realizar todas las actividades. Entonces nos pudimos, digamos que, acoplar muy bien con los demás profes como para decir, bueno, acá trabajamos puntualmente la lectura, acá trabajamos puntualmente la oralidad, ¿sí? Entonces fue como por ahí más fácil. Y no les había comentado también, nosotros en la Escuela 18
preocupados por el tema de la expresión de algunos estudiantes y de por ahí no poder formular algún texto que le solicitamos, decidimos realizar un taller de escritura y oralidad, ¿sí? Nos conectamos una vez por semana por Google Meet y bueno, la idea es tratar de fomentar la lectura, la escritura, proponemos diferentes textos literarios, compartimos fragmentos, vamos ahí, es algo muy lindo, sí, porque como es un tallercito, lo hicimos en modalidad de taller, es muy dinámico y surgen cosas muy interesantes. Entonces, por ahí eso también está bueno, es como de alguna manera volver al aula, así, volver a interactuar ahí con los chicos. Bien, bien, bien. Sí, la palabra acuerdo creo que también coincide en los relatos de los dos, en esto de, bueno, acordamos que lo que habíamos pensado ya no nos sirve para ese tiempo y espacio que estaba atravesando, que había que volver a hacerlo, y también con el respeto de ese estudiante que le llegaban todas las actividades juntas y que no podía estar inundado de mis actividades, las del colega, y el acuerdo que nos implica él diseñar y mediar qué estrategia. El acuerdo de hacer un taller y sostenerlo, el acuerdo de decidir un tema en común para hacer una secuencia didáctica integrada, y insisto con la palabra vínculo, porque el vínculo es lo que nos permite acordar, ¿sí? Bien, hay preguntas en el chat. Ahí Sí. habían escrito en el chat algunas preguntas, por si Ahí querés estoy, leerlas. ahí estoy. Voy con la primera. Les preguntan, ¿creen que esta modalidad virtual les ha dado un recurso a algunos de forma obligada que se necesitaba utilizar en las escuelas? ¿Creen que van a seguir utilizando estos recursos cuando volvamos a las aulas? Está en el chat también a los profes que nos acompañan si la quieren leer. Esta modalidad virtual, ¿les han dado recursos obligatoriamente, sí o no, que se necesitaban utilizar? El tema de la virtualidad, ¿sí? de la escuela de innovación, por así decirlo, es un tema que se viene tratando de implementar hace muchísimo tiempo en la escuela secundaria. Y acá nos vamos de vuelta al contexto, está bárbaro, digamos, estaría buenísimo poder trabajar, pero ¿qué pasa? Carecemos de herramientas, ¿sí? Entonces, si bien en una época estuvo el plan Conectar Igualdad, sí, en algunas instituciones, sobre todo en las rurales, no funciona porque hay un montón de máquinas que no tienen mantenimiento, que están rotas, que no sirven, y los chicos no tienen otra forma de poder acceder por ahí a la tecnología, por así decirlo. Entonces, como que se va a seguir usando, y sí, yo creo que ese es el foco, digamos, hay que puntualizar en la utilización de estas nuevas tecnologías y bueno, y ver cuáles son los errores que fueron surgiendo y ver cómo lo podemos mejorar. El tema por ahí, y creo que se viene planteando a lo largo de toda la conversación, son las desigualdades que por ahí se nos presentan con nuestros estudiantes, ¿sí? Yo creo que todos los profes que estamos acá damos en contextos diferentes y no son las mismas realidades en ninguno de los contextos en donde nos desempeñamos como profesores. Entonces, eso, aunque no crean y que digan, no, tenemos que hacerlo así, tenemos que utilizar la compu, tenemos que utilizar el aula virtual, en un punto es una dificultad y muy grande, ¿sí? Sí, hoy Carolina, cuando hacía su presentación, nos invitaba a pensar que la pandemia nos dio como lentes de aumento, ¿no? Entonces, como que vemos con más claridad que sí, estas políticas digitales para la educación están desde hace tiempo, pero también vemos con más claridad las desigualdades en algunos contextos específicos, en donde sostener estas políticas digitales se hace mucho más complicado. No sé los profes, si quieren, Leonardo, Mariano, la profe Beatriz, si quieren sumar algo,
a esta primera pregunta. Yo puedo agregar que en mi caso, digamos, GeoGebra como recurso didáctico lo vengo utilizando ya hace varios años, desde que empecé a trabajar, porque me gusta mucho y es muy versátil, digamos. No solo necesitas la computadora, podés tener en el celular instalado y se trabaja muy bien. Y hoy los chicos todos tienen un celular medianamente que la soporta la aplicación, ya que no ocupa demasiada memoria. Entonces, es como que hay que adaptarse un poco a estas condiciones que tenemos, pero se puede, hay que buscarle la vuelta, hay que pensar un poco, y en definitiva ellos, bueno, valoran mucho estos recursos tecnológicos, sobre todo los que están en el último año, que yo trabajo en el sexto año, que después cuando pasan al nivel superior lo necesitan mucho, ¿no? Lo mismo pasa con el Excel, y por ahí hoy Google con el Drive tiene un abanico muy grande para trabajar en línea, ¿no? Los documentos de Google, las planillas, los PowerPoint, los formularios para hacer tipo encuestas. Bueno, Desiree nombraba el Classroom, y es cierto que uno tiene que ver en el contexto en el que se va a desenvolver, porque no todos tienen la misma conectividad y las mismas herramientas, pero bueno, se puede adaptar, buscarle un poquito la vuelta con los celulares, ¿no? Me refiero. Es lo que tienen más a mano los chicos hoy. Yo quería agregar que, bueno, desde el contexto del nivel inicial, yo creo que esta modalidad vino para quedarse, ¿no? Pero en el nivel inicial, el uso de las tecnologías, o sea, dar clase online, digamos, es diferente. Yo creo que el niño de jardín necesita, todos necesitan, pero digamos, el niño de jardín especialmente necesita la presencialidad, la intervención del docente mientras estamos jugando y desarrollando las actividades. Pero no hay que, o sea, seríamos como iniciar en este nuevo modo de aprender, no descartarlo, pero es diferente, yo lo veo diferente en el nivel inicial. Es importantísima la presencialidad, pero sin no olvidarnos que esto vino para quedarse. Bien, perfecto. Mariano, no sé si ha podido, porque se desconectó un segundito, si no, y ya que justo estabas hablando vos, Beatriz, una de las preguntitas tiene que ver con lo que vos comentabas de este trabajo que hiciste con la psicóloga y el trabajo que hiciste en relación a ESI, y bueno, la pregunta específica era sobre las repercusiones y la respuesta de las familias, porque era ESI trabajado desde la virtualidad. No sé si querés comentarnos. Por suerte las repercusiones fueron buenas, porque o sea, lo hicimos esta vez desde la virtualidad, pero la comunidad está acostumbrada a que los docentes trabajemos ESI en el nivel inicial. Como todo, digamos, hay familias que respondieron y que se prendieron las actividades, y otras que, o sea, no se niegan, pero tal vez no lo hacen, y bueno, y también está bien y está permitido, digamos. Pero las repercusiones fueron muy buenas, los niños, ellos no tienen tabú, ellos participan, cuentan, te mandan audios, videos. Por ahí la dificultad que yo encontré no era con los niños, era con la familia, con los adultos, que somos los que por ahí tenemos nuestras ciertas dudas. Y también yo trabajo en una comunidad donde la religión está muy presente, esto lo quiero hacer claro, y entonces es un trabajo que venimos realizando de hacer ESI en la escuela, y por eso pedí la ayuda de la psicóloga, pero la verdad que las repercusiones fueron re lindas. Si yo pudiera enviarle los videos, los niños jugaban, hacían, o sea, habitual, natural, como debe ser. Así que bueno, por suerte fueron buenas las repercusiones. Genial. Sí, vos lo planteabas cuando exponías esto de
que al pensar las consignas, las actividades o las propuestas, también tenía que hacerse la mediación con los niños y con su familia. Entonces, en este doble trabajo, digamos, van tomando otro formato a las prácticas y hasta los aprendizajes mismos, ¿no? Bien, hay un montón de preguntas. Una de las preguntas dice, ¿el cursado no presencial facilita el trabajo interdisciplinario a través de proyectos? ¿Consideran viable este tipo de abordaje de las áreas en la situacionalidad actual y con posibilidad de proyección en una vuelta a la presencialidad? Por ahí Desiree contaba con fuerza esto de trabajar en equipo, ajá. Sí, bueno, esto de la interdisciplinaridad por proyecto es algo que se viene trabajando también en las escuelas de la localidad. El año pasado esto se trabajaba en la escuela número 10, David Emiliano García, de la localidad de Strobel, en donde el turno vespertino funcionaba como escuela piloto, trabajaban diferentes áreas en conjunto, también porque como era un turno vespertino, la idea era tratar de recuperar a los chicos que habían abandonado, que por diferentes motivos, por trabajo, por familia, etcétera, que volvieran al núcleo del aprendizaje y volvieran a la escuela. Entonces se propuso esto. La verdad que como resultado sí son muy buenos. Y buenos, ¿por qué? Buenos porque primero que por ahí lleva menos tiempo en cuanto al desarrollo de la clase, ¿sí? No menos tiempo en la preparación ni menos tiempo en el aprendizaje, sino menos tiempo en el desarrollo de la clase. Entonces, considerando la situación actual y que en algún momento iremos a volver, yo creo que es una de las posibilidades viables, ¿sí? Y tiene buenos resultados en cuanto a la devolución de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, digamos, ¿cuál es la idea de que ellos adquieran un aprendizaje significativo? ¿Cuál es la idea de que aprendan un aprendizaje significativo? Que ellos lo puedan aplicar a diferentes circunstancias, es decir, no solamente que un verbo es un tipo de palabra que representa una acción, sino que esa acción a mí me va a ayudar a construir diferentes textos, y esos textos me van a ayudar a representar diferentes ideas, no solo de lengua y literatura, sino también de otras materias. Entonces, si me preguntan que si sirve, a mí me parece que sí, y mucho, y bueno, y sabía que se estaba aplicando de manera piloto en escuelas de la localidad, y que los resultados también habían sido buenos. Así que me parece que sí, que es una alternativa viable. Perfecto, bien. No sé si los profes, Mariano, Leonardo, quieren sumar algo más, o Beatriz misma, en esto de pensar. Por ahí, yo no he participado directamente en un trabajo interdisciplinario, hemos colaborado, sí, desde la matemática de sexto año en otros proyectos que se dan en la institución, porque nos suele pasar que los contenidos del último año son bastante abstractos, digamos, ¿no? Como que no tienen, no es fácil encontrarles aplicaciones reales o concretas, salvo desde la estadística. Y este año, desde la estadística, hemos trabajado en un proyecto, bueno, no fue un proyecto, pero una etapa institucional en la que se quería hacer un relevamiento para saber que la conectividad que tenían, el acceso a Internet en las familias, los dispositivos y demás, y fue todo un trabajo que elaboraron los estudiantes en la sistematización de los datos y los gráficos para que luego esa información sea brindada al equipo directivo y ellos pasarlo a los docentes de la institución para saber el tipo de conectividad de cada curso, ¿no? Obviamente los chicos se reenganchan con este tipo de proyectos y
Y bueno, hubo un proyecto que quedó trunco en el que nos iban a involucrar a matemática, justamente con la estadística, pero que no se pudo llevar a cabo este año, así que veremos más adelante. Pero supongo que sí, que como dice Desiree, debe tener numerosos beneficios para un aprendizaje más significativo. Bien. Sí. No sé, Mariano, que creo que también iba a aportar algo. Yo tengo la suerte de tener la profe de tecnología en casa, ¿viste? O bien, mejor dicho. Y eso me ha permitido poder realizar muy lindos proyectos entre música y tecnología. Y también rescato que cuando hicimos este tipo de trabajo, las devoluciones también fueron muy puntuales. Nosotros pudimos ver el resultado de música, de tecnología, por más que trabajamos todos juntos, que mezclamos. Además, tenemos al otro profe de música que también estaba involucrado en ese proyecto. Éramos 3 docentes permanentemente con el profe de Diamante conectado con videollamada, con la profe de tecnología, y la verdad que nos dio un resultado bárbaro. Y después también he trabajado aportando hacia con las docentes. Ay, se apagó tu micrófono, Mariano. Y que venimos siguiendo. Y también resultados muy, muy lindos. Bien. Bien. La verdad que cuando hay trabajo con el otro siempre salen buenos resultados, y me parece que nuestros estudiantes o sus familias siempre lo agradecen. Hay una preguntita que tiene que ver con respecto a la evaluación, que es otro tema, pero no sé si alguno quisiera poder compartir alguna palabra de las prácticas docentes y la evaluación en esta excepcionalidad. Bueno, voy a responder yo, porque como soy de lengua me gusta hablar. Bueno, no, nada. En cuanto a la evaluación también es un tema importantísimo ahí, porque ¿qué hacíamos nosotros, no? Cuando no nos entregaban algo, bueno, te pongo un 1. Después de 3 cruces tenés un 1, y si llegás a 3-1 no aprobás el trimestre. Entonces, por ahí era nuestra forma de negociar que el chico nos cumpliera con los trabajos que les pedíamos, ¿no? Y ahora nos encontramos con esto, ¿viste? Que no podemos, porque, a ver, sí, es complicado, ¿sí? Uno entiende que por ahí las circunstancias obviamente son diferentes, y esto nos ha llevado a todos los docentes, creo, a como abrir otro abanico de posibilidades en cuanto a la calificación, ¿sí? Si bien ahora la calificación no es numérica, sino que nosotros, dependiendo de las instituciones, se han creado diferentes ítems de evaluación, ¿sí? En algunos pusimos en proceso, no logrado, en otra institución pusimos deseado, no deseado, poco deseado, pero sí siempre con la puerta abierta para decir, bueno, el chico que no terminó los trabajos del primer trimestre, que lo puedan realizar ahora, sí, porque ha tenido diferentes problemáticas, o sea, tratamos de como empatizar con el otro, ¿sí? Incluso hay algo que nosotros no hacíamos, que era tener todas las vías de comunicación abiertas, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, correo electrónico, y esto hace que por ahí
tengamos consultas de todo tipo y a todo horario, ¿viste? Un domingo, profe, no entiendo la actividad, y bueno, y uno, digamos, también comprende la situación y le va respondiendo y va como siendo por ahí muchísimo más flexible en algunas cuestiones que antes no lo era. Sí, antes no, era inadmisible, digamos, que un estudiante te mandara una consulta a tu WhatsApp personal un domingo a las 10 de la noche. No, ahora, digamos, si bien por ahí no le contestás, porque también, digamos, uno es ser humano y tiene vida social, o bueno, ahora no, pero está en su casa haciendo lo que quiera, lo hacemos, ¿sí? Nos adaptamos a esta nueva circunstancia. Y bueno, y tratando de que estas valoraciones que surgen ahora, esto de deseado, no deseado, poco deseado, en proceso, ¿sí? El día de mañana, cuando volvamos a vernos, también lo podamos cuantificar y decir, bueno, a vos te faltó esto, te faltó aquello, o aprobaste o no aprobaste. Y bueno, y también esta idea de que ahora no se entiende muy bien esto que decía, bueno, que ninguno de los estudiantes repetía, ¿sí? Pero en realidad no es así, es como que no lo habían explicado bien, ¿sí? En realidad es que si vos tenés 10 materias, ¿sí? Y no aprobás 5, el año que viene tenés las 10 materias del año próximo más esas 5, y es un montón, ¿sí? Entonces también eso fue todo un tema, hacerle entender a los chicos que no era que para todo eso trabajé, para nada, no es así. Entonces, sí, la evaluación fue algo que tuvo mucho tema de conversación, y que bueno, y que en diferentes instituciones se resolvió de manera particular, pero bueno, vamos con la idea de acompañar al chico y que sea una evaluación, bueno, formativa en sí, ¿no? Eso sería. Creo que la evaluación y la discusión acerca de la evaluación empezó a darse cuando más o menos nos íbamos organizando con la enseñanza, que estábamos encontrando los medios y las maneras de enseñar, aparece la problemática de la evaluación y todas estas aristas, y empieza también como a desnudar las prácticas evaluativas de cada una de las escuelas y sus grandes diferencias y paradigmas que lo sostienen y demás. Bien. Si ustedes me permiten, que desde el nivel inicial siempre se evaluó de manera formativa, ¿sí? O sea que al momento de tener que realizar, nosotros hacemos el informe, la trayectoria, a nosotros no nos cuesta narrar cómo es ese chico en esa sala, y en ese jardín, y en ese momento preciso. El problema se presenta porque nosotros podemos hacer esa evaluación formativa porque estamos interviniendo todo el tiempo con ese chico, en esa realidad, en esa actividad, en ese juego. Bueno, y ahora falta la intervención, o sea, la intervención, vuelvo a lo mismo, lo hace la familia. Entonces la mirada cambia totalmente y es muy difícil evaluar contenidos. Esa es la sensación que tengo, digamos. Lo hacemos, pero desde otra mirada, no de la que estamos acostumbrados. Sí, y la discusión que vuelve a desnudar si contenidos o competencias, y sobre todo la dificultad que quedará para que sigamos pensando, ¿no? Cuando es entre niveles, de los niños de inicial, que el año que viene están ingresando un primer grado, ¿sí? De los niños de primaria que están terminando, y el año que viene los recibimos nosotros en las escuelas secundarias, y aquellos que están egresando en nuestros sextos años, y el año que viene el instituto seguramente los vamos a estar recibiendo. Son todos desafíos que quedan para que sigamos pensando y construyendo entre todos. Para ir cerrando, yo les voy a pedir un favor a los 4 colegas que nos han acompañado. Hay muchísimos estudiantes de las 4 carreras que nos han acompañado en esta hora y media. ¿Qué palabra o qué reflexión les dejarían a estos estudiantes que en breve van a estar ejerciendo su profesión docente en las aulas o en la virtualidad? Eso todavía no lo saben. Pero por ahí si quieren convidar una palabra, una reflexión a estos estudiantes que los han acompañado,
para poder cerrar sería sumamente interesante. No sé, Leonardo, Bueno, ¿querés arrancar? ¿empiezo? Estaba buscando el micrófono, ahí estoy. Bueno, yo creo que hoy como estudiantes están transitando la virtualidad y están aprendiendo un montón de cosas que por ahí en nuestra formación no transitamos tanto la virtualidad, ¿sí? Más bien lo vimos desde un poco en el taller de informática, algún que otro aula virtual de alguna materia, y no profundizamos en eso. Ellos hoy, como estudiantes, tienen la posibilidad de empaparse mucho más en esto y salir tal vez más fortalecidos y preparados para, en todo caso, si es reciente y esto continúa, o como decía Desiree, que esto puede, llegó para quedarse la virtualidad, ¿no? Se van a egresar muy preparados en cuanto a herramientas para pensar sus clases, ¿sí? Entonces, que no se desanimen por ahí, sí, es cierto que por ahí yo lo contaba como muy emocionado esto del uso de la herramienta tecnológica porque a mí me gusta, ¿no? Pero sé que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, ponerse a investigar, como decía el profe de música, y buscar qué es lo mejor o lo más pertinente. Entonces, no hay que desanimarse, hay que darle una oportunidad a la tecnología también, amigarse con ella, y es una gran herramienta y todo un desafío nuevo, así que no aflojen en su trayectoria de formación docente, que en definitiva esta profesión da muchas satisfacciones. Genial, genial, gracias, Leonardo. No sé, Beatriz. No, principalmente quería agradecer este espacio y decirle a las estudiantes que a nivel inicial es algo hermoso, que desde la virtualidad y desde la presencialidad es lo que elegí y lo que realmente me encanta hacer, que le pongan toda la garra y que no olvidemos que los niños y las niñas son sujetos de derechos y nosotros velamos para que esos derechos se cumplan. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. No sé, Mariano, ¿una palabra, alguna reflexión? Sí, sí, lo principal es no desanimarse nunca y afrontar la situación que tengamos que afrontar en pos de la educación de nuestros gurises. Es difícil, nos vamos a dar contra la pared, pero realmente cuando te diste 3 o 4 veces contra la pared, te levantaste y aprendiste de eso, después los resultados que empezás a ver son muy lindos. Y nosotros somos en este momento las compañías y los guías de esos chicos que están del otro lado de la pantalla. Estoy muy contento yo por la forma de trabajar. Hace muy poquito, después de 4 o 5 meses que no iba a Diamante, estuve en la casa de mi vieja ya, y en ese trayecto me encontré con un montón de gente que realmente me devolvió. En esas pocas cuadras me gratificó mucho escuchar y verlos y que me digan cómo han recibido los trabajos. Entonces, lo principal, no desanimarse, por más que el golpe que viene. Justo se te cortó. Justo se cortó, Mariano. Yo quedé en esto de no desanimarnos, ¿no? El animarse a. Y bueno, no sé, deciré alguna palabrita o reflexión.
Bueno, retomo esto que dijo Leo, ¿sí? Esto de ver lo positivo ante esta adversidad, que bueno, que van a tener más tiempo por ahí de empaparse con la virtualidad o cómo usarla, ¿sí? Ahora siendo estudiantes y en un futuro siendo colegas. Y bueno, y sigan, chicos, porque esta profesión, así como tiene por ahí algunos bajos, también es muy gratificante, ¿sí? Ver por ahí, decir, mirá, incluso acá estoy viendo, tengo hay varios conectados que fueron mis estudiantes y eso te hace sentir bien, la verdad. Es muy gratificante, así que no aflojen y bueno, a seguir con pandemia, con todo, a seguir. Bien, bueno, para ir cerrando y para regalarle las palabras en síntesis que han dicho los compañeros, la palabra posibilidad, la palabra que repitieron mucho, el de animarse o no desanimarse, garra, el pensar que cada uno de nuestros estudiantes es un sujeto de derecho y que por eso pensamos y repensamos cada práctica, la palabra aprendizaje, la palabra satisfacción, la palabra compañía. Y celebro y agradezco que nos hayamos podido encontrar, que nos hayamos podido escuchar, darnos cuenta que a todos nos pasan muchas de las cosas que ellos nos han compartido y que este es un camino que empieza para seguir pensando todas nuestras prácticas docentes, ¿sí? No sé, mis colegas, Graciela, Marianela, si quieren decir alguna palabra. Carolina, para dar cierre. No, en mi caso solamente agradecer la presencia de todos y bueno, y esta es la primera instancia de de varias jornadas que la idea es esto de enriquecernos desde la experiencia, desde la formación, aportar cuestiones que están transitando y aportar por ahí algunas cuestiones por ahí en otro lugar un poco más teóricas, es decir, hacer todo como un trayecto que tiene que ver con enriquecer la formación y en este momento que es fundamental, es decir, esto, y como hoy lo pensaba, decía, esto de que aportaban los chicos, de ver la parte del vaso lleno, digamos, en esta situación que estamos viviendo, es decir, qué cuestiones nos está fortaleciendo y de eso sacar lo mejor, ¿no? Así que agradecidas a todos por haberse inscrito y haber participado, y bueno, nos seguiremos viendo en los encuentros sucesivos. Bueno, por mi parte también agradecer la participación de todas y de todos. Y bueno, también aclarar, digamos, y expresar que bueno, nosotras también estamos aprendiendo, digamos, en este proyecto justamente, y esta charla es como, bueno, el primer ensayo, y aprenderemos de todo lo que surgió hoy para mejorar las propuestas que quedan. Bueno, así que de mi parte eso. Y de mi parte también simplemente agradecer los aportes de todos, poderlos escucharlos, porque seguimos aprendiendo. O sea, no se trata de encontrar obstáculos, sino de descubrir nuevos caminos, nuevos sentidos, poder aprovechar cada oportunidad, cada experiencia, y bueno, y en relación a los estudiantes, como decían recién los chicos Leonardo, y decir, es importante que ellos como estudiantes están viviendo esta experiencia de educación en pandemia, y por lo tanto yo creo que van a salir fortalecidos respecto de la enseñanza, con esta otra mirada que por ahí nosotros no tuvimos y nos tocó aprender en ejercicio. Entonces yo creo que es una oportunidad de aprender para todos, y bueno, agradecida por el momento compartido, nada más. Y nos encontramos la semana próxima. Nos encontramos la semana próxima, el día miércoles 30, también a las 15:30 horas. Ahí nos vamos a estar encontrando con la doctora Migueles, que fue profe de muchos de nosotros, hasta hace muy poquito tiempo también fue parte de nuestro instituto como profe, y para seguir pensando, ahora sí, en esta relación de toda la práctica con la teoría, esto de pensar la propuesta didáctica, ¿sí? A todos, muchísimas gracias, y bueno,
vamos cerrando el encuentro de hoy, que fue sumamente rico, interesante y que nos da muchos hilos para seguir pensando. Muchas gracias. Si quieren habilitar los micrófonos y que nos saludemos todos, no hay problema. Es algo que también por ahí extrañamos, el decirnos chao. Así que el que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.